Sí, doctora. Ya, bueno, comenzamos. Comenzamos porque ustedes tienen otra clase más adelante, ¿ya? Y el tiempo se nos va a ir volando. En la anterior clase hemos visto nosotros todo lo que es eritropoyesis, formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos, de las plaquetas y qué función van a desempeñar estas células en mi sistema inmunológico. Cómo es que ellas me van a defender de un agente extraño, que puede ser virus, bacteria, alergenos, parásitos, hongos. Entonces, todo ello es un agente extraño a mi cuerpo. Entonces, ¿cómo es que ellas me van a defender? ¿Qué mecanismo de acción utilizan esas células para poder defenderme? Ahora, eso es por un lado, toda la serie blanca o los glóbulos blancos o también llamados leucocitos. Por otro lado, solamente vimos los glóbulos rojos, formación, función que contienen y más nada más. En cuestión de patología lo nombramos, pero ahorita vamos a entrar más a detalle. ¿Qué es lo que pasa cuando ese glóbulo rojo está, está siendo afectado, hay disminución por cualquier motivo? Entonces, vamos a ver y vamos a tocar un tema muy amplio en hematología, quizás es el más común y con el que más frecuencia van a tener ustedes como médicos, con mayor frecuencia van a tener pacientes de este tipo que van a sufrir una anemia por distintas causas, pero tienen una anemia. Entonces, ya vimos que era el glóbulo rojo, vamos a avanzar nomás aquí, entonces su forma es bicóncava. ¿Por qué tenemos que saber en cuestión de su forma? Porque a partir de la forma de este eritrocito, si él tiene alguna deformidad por cualquier motivo, ya sea intrínseco o extrínseco, este se va a ver afectado y por lo tanto su función también se va a ver afectada y se va a manifestar con una sintomatología adecuada. Entonces su forma es bicóncavo, que mide alrededor de 6 hasta 7.5 nanómetros. Entonces un frotis de lámina periférica se pueden observar de esta forma los glóbulos rojos, redondito como despintado en el centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No es que tengan poca hemoglobina, no hay hierro, no. Es porque la forma bicóncava que tienen ellos, no, esta entradita, ese huequito, llamémoslo así, no permite que la tinción del reactivo que se utiliza en laboratorio penetre hasta el fondo. Entonces, por eso se van a ver, se van a observar así como, como una mancha blanca en el centro. Entonces, ¿qué es anemia? Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia la definió como la tasa de reducción de la hemoglobina sanguínea, muy por debajo de los 13 gramos de decilitro para los hombres adultos y 12 gramos de decilitros para las mujeres adultas, 11 para las gestantes y niños de 6 meses a 6 años. Entonces, ¿qué me dice a mí la Organización de la Salud que es una anemia? Es la disminución de la hemoglobina. ¿Por qué causa o que haya sido? No lo sabemos. Solamente la OMS me dice la hemoglobina baja y ya estuvo. No fue más. Entonces, ahora, la anemia es considerada actualmente como un síndrome. ¿Por qué un síndrome? Porque la anemia no es una patología que nace por sí sola. Ay, me dio anemia, ya, es la enfermedad, es anemia y punto. ¿Qué es lo que pasó? Tengo menos glóbulos rojos, tengo menor hemoglobina. No, entonces la anemia es la manifestación de algo más. Es decir, para que a mí me dé una anemia, algo tiene que haber, algo me tiene que estar pasando.
tengo insuficiencia renal, mis riñones no producen eritropoyetina, bueno, ya esa es una causa de anemia. Tengo un niño tiene una parasitosis y una mala alimentación, bueno, pues los parásitos, en especial los Milton, son muy absortivos de las vitaminas, de los minerales, entonces no van a dejar que se formen eritrocitos. Ya, entonces tengo anemia por parasitosis. Entonces, decimos que la anemia no es una enfermedad como tal, es la manifestación clínica de algo más que está sucediendo. ¿Qué puede ser? No lo sabemos. Entonces ahí se hacen estudios para poder y para saber de qué tipo eh, de qué tipo de anemia tiene mi paciente y cuál es la causa. Entonces, si yo doy, pongamos un ejemplo, si yo doy a mi paciente, un niño, pongámosle un niño, le doy hierro porque tiene anemia, el hemograma me dijo que tiene anemia, está con 8 de hemoglobina, es anemia. Entonces, yo le doy hierro, perdón, yo le doy hierro a mi paciente, hierro, vuelve a su control a un mes y sigue igual. Pero si le estoy dando el tratamiento para la anemia, ¿qué es lo que pasa? Entonces no estoy tratando la enfermedad como tal, que me causa la anemia. Puede ser que mi paciente esté lleningo de bichos, entonces yo por más que le dé hierro, que le dé vitamina B12, vitamina B9, estos parásitos se lo van a seguir absorbiendo todo lo que le estoy dando y por lo tanto mi paciente va a seguir en un cuadro de anemia. Entonces por eso es considerada como un síndrome, porque primero yo tengo que tratar la patología que me está causando la anemia. ¿Cuáles son los síntomas generales de la anemia? Ustedes han visto ya la diapositiva que anemia no solamente hay una por deficiencia de hierro, que es la más conocida, y de vitaminas. Es un mundo las anemias. Entonces, algunas van a presentar manifestaciones específicas dependiendo del cuadro patológico, pero de manera general, en todos los casos de anemia va a haber un malestar general que, que se va a presentar como mareo, piel pálida. Entonces, son síntomas generales que me está indicando que mi paciente puede estar con un cuadro de anemia. Entonces, va a haber también uñas quebradizas, aumento del tamaño en el vaso, a nivel intestinal pueden haber heces oscuras, pero eso va a depender del tipo de anemia con que el paciente esté pasando. Si es una anemia por obstrucción o úlcera, entonces mis heces van a presentarse color oscura. ¿Por qué? Porque va a haber una hemorragia interna. Entonces, ya me está indicando de que hay algo serio. Va a haber un cuadro respiratorio, en todos los tipos de anemia va a haber un cuadro respiratorio bien marcado. ¿Por qué? Porque a menor cantidad de eritrocitos va a ser menor cantidad de oxígeno. Entonces, todos mis pacientes se van a presentar como cansados, van a respirar como cansados y algunos van a tener disnea. Entonces, casi todos se van a presentar o se van a manifestar con la misma sintomatología. A nivel cardíaco va a haber una taquicardia. ¿Por qué? Porque hay menor demanda de oxígeno, entonces mis órganos van a empezar a exigir mayor cantidad de oxígeno. Y como mis pulmones tampoco lo tienen, entonces es una falla multiorgánica que va a pasar por el cuadro de anemia. Entonces los primeros que van a sentir, el primer órgano que va a sentir
la hipoxia es el riñón. ¿Y por qué el riñón? Porque recordemos que el riñón fabrica la eritropoyetina y para que la eritropoyetina se active, tiene que haber un cuadro de hipoxia en este paciente. Mientras no haya ese cuadro de hipoxia a nivel renal, la eritropoyetina no se va a activar. Por lo tanto, no me va a mandar más eritropoyetina a médula ósea para formar más células sanguíneas. Entonces, eso es, eso es lo que pasa en cuanto a los síntomas. Ahora, para ver la clasificación lo que es la clasificación de las anemias, algunos la clasifican por el tamaño del eritrocito. ¿Qué pasa? Que cuando hay una deficiencia de algo, ya sea hierro, vitaminas, se va a manifestar en el tamaño. Entonces, el eritrocito tiene un volumen promedio entre 80 y 100 centilitros. Ese es su valor normal de los eritrocitos. Entonces, cuando estos eritrocitos se encuentren dentro de ese rango, en cuanto a tamaño, esto vamos a decir que son anemia normocítica. Es decir, el cuadro de anemia me lo está indicando la hemoglobina, según la OMS. Baja la hemoglobina. Sabemos que pongamos una hemoglobina que se encuentra en 9, ya es anemia. Pero ahora yo tengo que saber diferenciar qué es lo que está causando la anemia, aparte de la patología en sí. Deficiencia de qué es lo que le está pasando a mi paciente para poder darle un tratamiento adecuado. Entonces, ahí me ayuda mucho el tamaño de mis eritrocitos, porque su valor normal de los eritrocitos en cuanto a tamaño es de 80 a 100 centilitros. Vamos a decir que son microcitos cíticos o más pequeñitos cuando mi valor está menor a 80 centilitros. Y son macrocíticas cuando está mayor a 100 centilitros. Entonces, este cuadro a mí me permite poder dar un tratamiento a mi paciente. ¿Por qué? Porque las anemias por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12 me va a formar a mí macrocitos, es decir, eritrocitos grandes. Ya se van a formar eritrocitos grandes. Y cuando yo tenga una anemia por deficiencia de hierro, esta me va a formar eritrocitos pequeñitos, eritrocitos microcíticos. Ya, entonces, el tamaño de los eritrocitos sí importa. No es solamente que ya están ahí por estar esos valores, no. Esto en un hemograma a mí me ayuda a diferenciar qué es lo que le está faltando a mi paciente. Ya, ahora, eso es una causa, es una cosa. Ya dije un ejemplo. Mi hemoglobina está en 9, dije. Y mi índice hematimétrico, la BCM se encuentra menor a 80 centilitros. Pongámosle 73. Y es una mujer embarazada. Ya, entonces, ¿cuál sería el tratamiento que yo le tengo que dar a ese
paciente. Estoy diciendo que tiene una microcítica. Con todo lo que le dije, ya estamos armando más que todo casos. Ya, entonces, hemoglobina de 9, embarazada y tiene eritrocitos pequeños de 73 centilitros en cuanto a tamaño. ¿Qué es lo que le está faltando a esta mi paciente? Hierro. Hierro. Entonces su tratamiento de esta mi paciente va a ser hierro. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la deficiencia de hierro me causa o me hace formar eritrocitos pequeñitos. Ya, entonces, es diferente el caso si fuera que tuviera el mismo valor de hemoglobina, pero tengo unos eritrocitos grandes, macrocíticos. Son bien grandes mis eritrocitos. Entonces, aquí el tratamiento ya cambia. ¿Por qué? Porque esto sabemos que van a formarse eritrocitos grandotes cuando haya deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, su tratamiento de este paciente, ¿qué va a ser? Vitamina B12 y ácido fólico. Ya, entonces, ven cómo el tamaño de mi eritrocito ya me está orientando al diagnóstico de mi paciente. Entonces, yo con eso doy tratamiento y bien con mi paciente. Pero no nos olvidemos que para que tenga anemia hay una causa por detrás. Ya, entonces puede ser que este paciente esté con problemas, problemas de absorción, donde por más que yo le dé 10 ácido fólico, 10 vitamina B12 todos los días y no va a aumentar. ¿Por qué? Porque no tiene problemas de absorción. Entonces, haga lo que haga, no los va a absorber. Tengo que buscar otra alternativa de tratamiento para este paciente. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí todo claro? Sí. Esa es la clasificación más frecuente y con la que mayormente nos vamos a tocar, lo que son las anemias por su tamaño y que nos ayudan a dar el diagnóstico más rápido, sin esperar que le midan el hierro a este paciente, hasta que se haga una prueba de transferrina y etcétera, etcétera, va a gastar más plata y más tiempo. Cuando de repente mi paciente no tiene recursos, cuando por un froti encargarle al laboratorio, por favor necesito que me vea o que me tome más detalle en cuanto a sus eritrocitos. ¿Por qué? Porque quiero saber qué es lo que voy a darle tratamiento a la paciente. Ya, entonces para dar un tratamiento más específico y ayudar más que todo estos pacientes que a veces vienen a la consulta sin recursos y una prueba de transferrina que es costosa. Ya, entonces, No se escucha. ahora, hay otra clasificación que es la clasificación por patogénesis, es decir, qué es lo que está pasando, qué sucede para que me dé un cuadro de anemia. Entonces, esta clasificación es bien sencilla, pero amplia a la vez. La clasifica como anemia hiperregenerativa y las anemias hiporregenerativas. Entonces, la anemia hiperregenerativa, como el nombre lo dice, se van a regenerar, es decir, mi médula ósea va a producir más eritrocitos y me va a mandar y me va a tratar de compensar, que es lo que quiero. Ya, esas son mis anemias hiperregenerativas. Y mis anemias hiporegenerativas son anemias que mi médula ósea no me va a producir eritrocitos. Quiere hacerlo, pero no tiene todo lo
los suplementos necesarios para poder fabricarlo. De repente no hay eritropoyetina, entonces que no hay hierro, no hay vitamina B12, no hay ácido fólico, entonces o hay daño en la médula ósea o viene de herencia genética, entonces no me va a poder fabricar. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación un poco más sencilla en cuanto a las anemias. Entonces, hay una clave para poder distinguirla. ¿Cómo yo voy a saber que es una anemia hiporregenerativa y cómo voy a saber que es una anemia hiperregenerativa? Entonces, los reticulocitos, que ya lo vimos anteriormente, reticulocitos son eritrocitos inmaduros que circulan 24 horas y posteriormente maduran y se vuelven eritrocitos. Estos reticulocitos a mí me van a indicar a qué tipo de anemia va a tener mi paciente. Ya, entonces, estos reticulocitos mayormente yo los voy a encontrar en las anemias hiperregenerativas. Es decir, cuando mi médula ósea me está produciendo porque sabe que hay una pérdida y quiere compensarlo lo más rápido posible a mi paciente porque sabe que si no lo compensa puede pasar un cuadro peor, incluso la muerte, porque puede haber un paro cardíaco, puede haber un paro respiratorio o ambos, un paro cardiorrespiratorio y eso puede llevar a la muerte a mi paciente. Entonces, ¿cómo yo voy a saber? Pido un examen de reticulocitos y si este se encuentra aumentado, algunas literaturas está entre el valor de reticulocitos entre 1.5 a 2.5 por ciento. Entonces, si ahí aumenta, hay mayor a 2.5% de reticulocitos, allá me está indicando que mi médula ósea está produciendo. Por lo tanto, es una anemia hiperregenerativa. ¿Por qué? Porque se están regenerando más células. Mi médula ósea está produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos. Por eso, y a veces cuando hay una urgencia, ya manda como salga. ¿Qué era lo que pasaba cuando les hablaba yo de los callados? En infecciones graves, los callados están presentes, les dije, ¿no ves? ¿Por qué? Porque la médula ósea empieza a mandar y a veces me manda células inmaduras. ¿Por qué? Porque quiere compensar. No importa si está inmadura o madura, igual lo está mandando, porque quiere compensar. Entonces, pero estas células no cumplen ninguna función, es decir, no sirven. Estos reticulocitos no me van a transportar oxígeno, entonces están de más. Solamente me está indicando que hay que mi médula ósea está produciendo, más nada. Entonces, ahora, cuando decimos que hay una policromacia, policromacia es decir, los eritrocitos se van a teñir bien oscuro. ¿Se recuerdan cuando vimos la otra lámina? Los eritrocitos, por su forma bicóncava, tienen como una mancha blanca en el centro. Entonces, policromacia es decir, se van a teñir enteros. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué puede ser? Recuerden que el que le da el color al eritrocito, ¿quién es el que le da el color al eritrocito? ¿Quién le da el color al eritrocito? La hemoglobina. Seguro.
¿Quién le da el color? El Creo que hay hematíe con hierro. ¿cómo? Hematíe con hierro, dice. El hematíe, estamos hablando de la célula entera. El hematíe es el eritrocito. Entonces, pero ¿quién le da el color? Ese color rojo, ¿quién le da? Grupo. Han llevado en fisiología eso. El hierro le da el color. Recuerden que para la formación del eritrocito necesita hierro. Entonces, el hierro tiene un color oscuro. Entonces, el hierro, el cobalto, ellos le van a dar el color al eritrocito, es el color rojo vino que se logra ver. Entonces, estos eritrocitos que son policromáticos son células que todavía no están completamente maduras, que no tienen su forma bicóncava como los eritrocitos normales. Entonces, por eso se van a empezar, están todavía en ese proceso de maduración. Al igual que los reticulocitos, ambos me van a indicar cuándo mi médula se está produciendo en mayores cantidades. Entonces, casi no se utiliza actualmente la prueba de reticulocitos, muy poco se la utiliza, pero en algunos lugares la hacen. Entonces, viendo todo lo que son las anemias hiperregenerativas, ya les dije que las anemias hiperregenerativas son anemias que mi médula ósea va a regenerar eritrocitos. Dentro de este grupo nosotros vamos a tener a las anemias poshemorrágica, es decir, hay una hemorragia y hay una causa de por qué estoy perdiendo yo mi cantidad de glóbulos rojos. Entonces, en esos cuadros va a haber una anemia por la hemorragia que tenga mi paciente, ya sean recientes o sean pequeñas, sean grandes, va a depender mucho de ello. Entonces, estas anemias poshemorrágicas a mí me van a disminuir mi volumen de hemoglobina. Entonces, lo que tengo que hacer es darle vitamina y hierro. Entonces, lo que yo quiero es estimular para que se formen más glóbulos rojos. En estos casos de anemias hiperregenerativas, van a haber una marcada formación de eritrocitos porque quiere compensar. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tenemos anemia hemorrágica o poshemorrágica? En accidente de vehículos, en heridas que no hayamos hecho con cuchillo, heridos de bala, en las operaciones, en la cirugía, sí o sí hay una gran pérdida de volumen sanguíneo, entonces también va a haber presencia de anemia, por eso es que siempre a quirófano se entran con, así no lo necesita el paciente, siempre se entran con 1 o 2 paquetes de sangre. ¿Por qué? Porque van a invadir tejido, van a romper tejido. Entonces, iba a haber una pérdida de sangre. En las metrorragias, en las mujeres, hay mujeres que le viene la menstruación así, hemorragia propiamente. Entonces, también en ellas hay una pérdida del volumen sanguíneo, entonces pueden entrar en un cuadro de anemia. En hemorragia del tracto digestivo. Entonces, en ellos también puede ser
Helicobacter pylori es la más frecuente que cause úlceras estomacales. Entonces, en estos casos también voy a poder encontrar cuadros de anemia. Es muy común también la hemorragia por fármaco, especialmente los AINES, en particular el diclofenaco. Entonces, el diclofenaco en mayores cantidades todos los días, dosis en ayunas, me va a causar un cuadro de úlcera, gastritis primero, después úlcera. Y en las úlceras, aparentemente nadie las puede ver porque pueden ser del tracto respiratorio superior o inferior. Entonces, yo tengo que buscar signos que me ayuden, aparte de la palidez, que tenga el paciente, el cansancio, tengo que buscar otra cosa más que me indique de dónde es la hemorragia para poder tratarlo. Pueden ser de la vía digestiva alta, entonces mi paciente va a estar vomitando sangre, escupiendo sangre. Entonces ahí yo le digo, tengo que darle, obviamente, el tratamiento para parar el sangrado. Ahora, si es del tracto digestivo bajo, en las S. Lo primero que tengo que buscar son las S. S melenas o negras o como alquitrán, hay presencia de sangre. Le hago un análisis de sangre oculta en S y sale positivo, hay úlcera. Entonces tengo que darle un protector y el tratamiento para poder parar ese sangrado. Si yo no bloqueo ese sangrado, no paro el sangrado, mi paciente va a seguir en el cuadro de anemia. Entonces, en las anemias poshemorrágicas hay que tener mucho cuidado. Es diferente a una anemia que yo estoy viendo, una cortadura, que yo estoy viendo que la sangre está saliendo por ahí. Yo veo, tiene una cortadura en la pierna, o se quebró la pierna ahí sangrado, yo sé que la sangre está saliendo por ahí. Y lo primero que tengo que hacer es buscar cómo parar ese sangrado. Pero se me vuelve más complicado cuando mis anemias, sé que tiene anemia, pero no puedo pillar la causa. Entonces hay que hacerle un examen completo a estos pacientes para poder pillar cuál es la causa que me está llevando a mi paciente en un cuadro de anemia. Y dentro de este mismo, de las anemias hiperregenerativas, tenemos a las anemias hemolíticas. Hemólisis. Cuando hablamos de hemólisis, es lisis de mi célula. En este caso, del eritrocito. Tal y como está en la imagen. Mi eritrocito se va a alisar, se va a romper, va a reventar, va a estallar y por lo tanto va a hacer de que se libere mi hemoglobina. Se va a liberar y por lo tanto mi volumen total de hemoglobina va a disminuir. Entonces tengo un anemia. Recuerden que yo les dije que el proceso o el tiempo de vida media de mis eritrocitos es, aquí dice de 110 a 120, pero en otras literaturas está de 90 a 120 días. Me quedo con ese, 90 a 120 días. Posterior a ello, se da el proceso de la hemocatéresis, es decir, la lisis de mi eritrocito de forma normal. ¿Por qué? Porque ya cumplió su ciclo de vida. Entonces, esos eritrocitos ya no van a funcionar de la manera correcta, por eso se eliminan, se van al vaso y ahí son eliminados. Se libera mi hemoglobina, mi parte hemo, mi biliverdina y sucede todo el proceso que ya les dije anteriormente en el primer tema. Ya entonces, ¿pero qué pasa cuando este eritrocito se lisa o se rompe o se hemoliza antes de los 90 a 120 días? Ya me está causando una anemia. ¿Por qué? Porque ese eritrocito no está cumpliendo su ciclo de vida normal que tiene. Entonces,
A eso nosotros le llamamos las anemias hemolíticas. Ahora, dentro de las anemias hemolíticas, la clave, así bien marcado van a tenerlo, es la ictericia. Mis pacientes van a presentar un cuadro de ictericia. ¿Por qué? Porque se está liberando mucha hemoglobina. Entonces, ya le dije, la hemoglobina, por su parte, un grupo hemo y el grupo globina. El grupo globina se reabsorbe. En el grupo hemo, ¿qué hace? El grupo hemo se vuelve en biliverdina, después de biliverdina se vuelve bilirrubina indirecta, se va al hígado, se conjuga en el hígado, se vuelve bilirrubina directa, posteriormente se va a la vía urinaria con el urobilinógeno, se elimina como urobilinógeno y se elimina. Pero cuando hay o sobrepasa mis límites normales, ya esa bilirrubina